Buenos días amigos, ¿por qué es tan importante que les hable de Q10, de este producto? Verán ustedes, la ciencia médica ha descubierto que hay dos situaciones en que los niveles de Q10 en nuestro cuerpo están bajos. Concretamente, una situación es el llamado síndrome de deficiencia de Q10, es una enfermedad muy concreta. Y el otro son las enfermedades asociadas al proceso del envejecimiento. Por lo tanto, si hemos encontrado que hay situaciones con déficit de Q10, nos preguntamos, ¿podría la suplementación Q10 de estas personas serles beneficiosa? En particular, en el caso del envejecimiento, para retrasar y aliviar esos síntomas y patologías asociadas a la vejez. Y en el caso del síndrome específico de déficit de Q10, obviamente para reponer unos niveles normales. Soy el doctor Pedro Castillo, médico humanista e integral, no solo medicamentos, y el vídeo de hoy es una prueba de ello. No es un medicamento, es un suplemento de Escuela de Salud España. Vamos allá con las preguntas más frecuentes. Pregunta número 1. ¿Existe realmente un déficit de Q10? Y en caso afirmativo, ¿qué síntomas produce este déficit? Es obvio que sí existe, ya lo he anticipado. Permítanme, antes de explicarle los síntomas y el mecanismo de cómo se produce este déficit, que les recuerde que el Q10 actúa a nivel de una estructura que está dentro de la célula y que se llama la mitocondria. La mitocondria es como si fuera el laboratorio, la industria donde se tiene lugar el metabolismo, donde se genera nuestra energía en forma de adenosintrifosfato ATP. De modo que cuando falla la mitocondria va a haber un problema en el uso correcto del Q10. Bien, ¿cómo se produce este síndrome de deficiencia de Q10? En el caso del síndrome genético, de causa genética, todo empieza, son 4 pasos. El primer paso es una mutación, una alteración del ADN, de un gen. Esta mutación genética se traduce a continuación en un trastorno de la mitocondria, que repercute a nivel del cerebro, produciendo una encefalopatía, una enfermedad de distintas zonas del cerebro. Y esta da lugar a una serie de síntomas que constituyen el síndrome de déficit Q10. ¿Y en qué consiste? ¿Cuáles son esos síntomas? Pues los he agrupado en 3 categorías. Síntomas que tienen que ver directamente con la disfunción cerebral, como son, por ejemplo, el trastorno de la marcha, de la deambulación, es una marcha descoordinada, le llamamos ataxia. Otros serían los espasmos. Otro síntoma de esta encefalopatía sería, por ejemplo, la retinopatía, o sea, una afectación de la retina, sordera, etc. Por otra parte, el segundo tipo de patología sería a nivel del corazón, lo que llamamos la miocardiopatía, o sea, enfermedad del miocardio, del músculo del corazón, hipertrófica, o sea, con agrandamiento de ese músculo. De modo que si el grosor es así, pasa a ser algo así como esto. Y eso no es bueno, aunque pareciera que sí, no es bueno. Y en tercer lugar, los síntomas relacionados con el cansancio, con la intolerancia al ejercicio. Pregunta número 2. Seguimos en los conceptos y en la 3 pasaremos ya a lo práctico. Pregunta número 2. ¿Qué es exactamente la Q10 y qué funciones más importantes tiene en nuestro cuerpo? Les voy a decir 2 funciones. La primera es como vitamina. Saben ustedes que ya tengo el vídeo de la vitamina C, de la vitamina B12, etc. Bien, y que les decía que las vitaminas actúan como coenzimas, no es enzima, sino cofactor de una enzima, es decir, necesario para que la enzima intervenga en distintas reacciones del metabolismo. Muy importante. Bien, entonces, en particular, es coenzima de un proceso
trascendental para la producción de energía, que es la fosforilación oxidativa. Olviden el nombre, es igual, pero es muy importante. De modo que se produce energía almacenada en forma de esa especie de bomba nuclear en cuanto a poder energético, que es el ATP. El ATP, que se calcula que almacena en forma de moléculas ATP el 95% de nuestra energía celular. Esta es pues una función. No les he dicho que es una vitamina liposoluble, soluble en grasas, como la vitamina D, por ejemplo. Bien, entonces se encuentra sobre todo en productos, alimentos, nutrientes grasos, con ácidos grasos insaturados, poliinsaturados como es el salmón, semillas, frutos secos, etc. Bien, la otra función es como potente antioxidante, lo mismo que les decía de la vitamina C. Y aquí la podemos denominar ubiquinona, de modo que es sinónimo. Así lo reflejan muchos envases de este producto en los que pueden ustedes leer, y así les explico para que sepan lo que están leyendo: Q10, coenzima Q10, CoQ10, ubiquinona. Pregunta número 3. Vamos al terreno de la clínica, de lo práctico, las patologías que se benefician. ¿Para qué enfermedades se está viendo utilidad con la suplementación por Q10? Se está viendo fundamentalmente en 6. Les voy a aportar los resultados de toda la investigación muy importante que se ha realizado en ellas con Q10. Son el síndrome de fatiga crónica, la insuficiencia cardíaca, el envejecimiento, nos preguntaremos si tiene un efecto anti-aging, anti-envejecimiento. 4, las enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson. 5, la infertilidad masculina, fíjense qué diversidad de áreas. Y 6 y último, la miopatía, o sea, la enfermedad muscular por las estatinas para bajar el colesterol. Vamos a la fatiga crónica. La pregunta es, como estimulante energético, parece que la respuesta haya de ser afirmativa. ¿Es beneficioso para el síndrome de fatiga crónica? Verán. De hecho, los envases ya lo registran. Mire, este envase dice Q10 Energy 200, o sea, recogen el concepto de producto energizante. Bien, dinamizador. Entonces, en cuanto al síndrome de fatiga crónica, hay un estudio en el que se encontró combinando Q10 con una sustancia que se llama NADH. Tienen aquí el significado en la imagen. Se encontró una cierta mejoría, es un estudio de 2017, pero era una mejoría discreta, por lo que los investigadores llegaron a la conclusión de que con ese estudio no podían recomendar de forma firme la Q10 para el síndrome de fatiga crónica, que no es lo mismo que la fatiga crónica de un enfermo con una hepatitis B, con un SIDA, con un cáncer, con diferentes tipos de cáncer y decenas de otras enfermedades que cursan con fatiga crónica. El motivo de que fuera insuficiente no lo atribuyo a deficiencia, no lo atribuyo a falta de actividad por parte de Q10, sino a que se debieron incluir enfermos con fatiga crónica de muy distintas causas, y claro, esto hace que las conclusiones no fueran contundentes. Pregunta número 5. ¿Ha demostrado Q10 ser útil para el músculo del corazón en la insuficiencia cardíaca? Vean cómo este envase dice coenzima Q10, dosis 300 miligramos o para salud cardiovascular. En este contexto es muy importante y hay un magnífico estudio de 14 años de duración y publicado en 2015 con 660 pacientes ancianos sanos, no tenían enfermedades, sino era un suplemento en ancianos sanos, para ver si influía Q10 en reducir la mortalidad de causa cardíaca y arterial, vascular, a nivel cerebral, cardiopatía isquémica, etc. Entonces, se vio que solo en el grupo de 220 ancianos sanos que habían sido suplementados 4 años con Q10 y no en los 220 del grupo placebo inerte o 220 más o menos del grupo sin tratamiento, solo con Q10 había disminuido la mortalidad cardiovascular durante los 4 años de suplementación y durante los 10 años siguientes sin
ningún tipo de suplementación. Por lo tanto, muy positivo en salud cardiovascular. Pregunta número 6, como anti-aging. En cuanto al envejecimiento, ¿qué beneficios aporta a las personas mayores? Ya ven que la publicidad reconoce del producto que la energía y la longevidad son dos atributos muy inherentes al coenzima Q10. Los estudios clínicos sí, demuestran que aporta buenos resultados, y buenos resultados a dos niveles. El nivel número 1 es en cuanto que en el estudio de 2018 se demostró que aporta mejoras bioenergéticas. Con esto quiero decir mejoras en cuanto a, como ven en la siguiente imagen, en cuanto a la vitalidad de estas personas, en cuanto al rendimiento físico y a la calidad de vida. Esto equivaldría a decir algo así, si yo tuviera que trasladarlo a un eslogan publicitario, diría más vida por la vitalidad a los años. Por otra parte, en otro estudio se demostró que siempre como coadyuvante al tratamiento de las enfermedades que tuvieran estos ancianos, por lo tanto, porque es un estudio realizado en ancianos, ¿verdad? Por lo tanto, con enfermedades que recibían su tratamiento y Q10 como coadyuvante, como complemento, nunca como sustituto. Bien, en estos casos se observó que efectivamente mejoraba la salud general de estos ancianos. Por lo tanto, si lo traslado a un eslogan, les diría que podríamos comentarlo como más salud a los años. Pregunta número 7. Vamos como una continuación del envejecimiento para dos enfermedades neurodegenerativas. Se han obtenido buenos resultados con el Q10 en enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. Aquí hay pares y nones, hay cara y cruz. La cruz es el Alzheimer, y no me extraña, porque el Alzheimer, como ustedes saben, es una enfermedad neurodegenerativa del área cognitiva del cerebro, la memoria, la función intelectual, etc. Se va perdiendo progresivamente. Y aquí no ha demostrado a corto plazo, midiendo marcadores de neurodegeneración, Q10 no ha demostrado en el Alzheimer eficacia, pero sí la ha demostrado en una enfermedad neurodegenerativa, pero más motriz, del movimiento, que requiere energía, como es la enfermedad de Parkinson. Aquí sí se han observado mejoras en las actividades diarias de estos enfermos, que no es poco. Esto era la pregunta número 7. La pregunta número 8. Y como es energizante, se ha investigado su efecto sobre la fuerza de los espermatozoides, en el caso de una infertilidad masculina. Pues sí, en 2013 se demostraron los siguientes resultados del líquido seminal de los espermatozoides al microscopio. Se comprobó que los hombres infértiles que habían tomado 200-300 miligramos al día mejoraron en el líquido seminal, en el semen, mejoraron la forma de los espermatozoides, tenían una forma más robusta, más saludable, el movimiento de los mismos eran mucho más rápidos en su movimiento, importante para la fertilización del óvulo, y por otra parte aumentaba la cantidad, el número de espermatozoides en el semen. Por lo que en 2015 se concluyó que los niveles de Q10 en el líquido seminal, en el semen, serían un buen biomarcador de esperma saludable. Y por último, pregunta número 9. Como energizante que es, ¿se ha investigado en la miopatía por estatinas? Les recuerdo que las estatinas son unos medicamentos muy eficaces para reducir el colesterol total, el colesterol malo, LDL, y aumentar el colesterol bueno, HDL. Bien, la miopatía quiere decir enfermedad mío quiere decir músculo, enfermedad del músculo. Es una enfermedad en la que aparece dolor muscular, pueden aparecer también calambres, cansancio muscular y debilidad, pérdida de fuerza, reducción de la fuerza muscular.
Bien, en un estudio se encontró que combinando Q10 con selenio mejoraban estos 4 parámetros de estos efectos secundarios que ocasionalmente se ven, no siempre, con las estatinas durante tratamientos prolongados. Por lo tanto, en 2018 se llegó a la conclusión de que Q10 merecía ser propuesto para prevenir y retrasar la progresión de esta fragilidad del músculo. Se llama sarcopenia. Sarcopenia quiere decir pérdida de músculo, de fibra muscular, en los ancianos tratados crónicamente con estatinas. Y ya terminando, la pregunta número 10, que siempre acostumbra a ser una reflexión o conclusión. ¿Cuál es su reflexión, doctor Pedro Castillo, sobre el presente y el futuro de la coenzima Q10? Pues termino con la conclusión médica de que, gracias a su correcta investigación clínica en personas, no estudios solo in vitro y en animales, clínica, podemos decir de Q10 que es hoy una realidad contrastada, bien contrastada en el presente. Siempre puede ser mejor, pero es una realidad en el presente. Y desde luego una promesa futura de gran potencial, de grandes expectativas. Ya ven que no solo les hablo de medicamentos. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Si el vídeo les ha sido útil, no olviden darle me gusta y difundirlo, compártanlo. Suscríbanse a mi canal Médico del Conocimiento Científico, de la ética informativa, de la verdad científica. Y den a conocer el canal, difúndanlo también. Y no olviden darle a la campanita para que YouTube les informe cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias y que tengan ustedes un magnífico día.